Oye Javier, así que este fue el trabajo que hiciste con el corte que hice yo, con la botella. Sí, pues. Todo este ajedrez lo imprimimos con las botellas que tú reciclaste. Toca a ti, con las botellas que tú reciclaste. Pero en las bebidas no hay muchos colores, pues variamos entre el blanco, el azul. O sea, a veces hay algunos azules como este. Pero en general es blanco y verde. Y en los champú, Familand, Garnier y otras más tienen PET también. Y colores blancos es Coca-Cola, agua, ¿cachai? O cualquier botella transparente. Agua pues. mineral, botellones. ¿Te acordáis? ¿Cuántos botellones hacían un kilo? 24, 25. 24, 25 botellones Se de toma el promedio de sacar el kilo. el kilo de filamento. Las botellas de bebida que son por lo general las que pillamos siempre, las canas Dry, Sí. Claro. Ginger. ¿Y las blancas? Y las blancas son las Benedictino, las Nestlé, los botellones de 5 litros de agua mineral. Y PET 1, eso es importante. Trabajamos específicamente con PET 1 Claro. para poder generar este producto que están viendo acá. Ahora voy a hacer una explicación breve de Ujú. cada una de las máquinas o de las etapas o estaciones de trabajo que son necesarias para poder transformar desde la tira desde la botella hasta algo que se esté imprimiendo y con sus distintas variantes. Por ejemplo, primero acá tenemos la máquina de PET Machine de Igor Tillman. Esta está la máquina, es la actualización CASE. Bueno, es una actualización que permite estar cortando la botella al mismo tiempo que se va retroextruyendo el filamento, o que también tiene la posibilidad de poner un carrete de tira, o sea, aquí se ve la tira, ¿cierto? Transparente, y procesarlo a la vez. Este carrete alcanza a ser casi 4 litros, un botellón de 4 o 5 litros, ¿vale? Pero aquí se ve, en el fondo, muy sencillamente lo que hace la máquina. Ahora, uno puede trabajar sin el módulo 1, y si no trabajas con el módulo 1, podemos retroceder acá, a esta otra parte, donde podemos ver el cortador solo. Esto permite tener una estructura de trabajo en base a estaciones, es decir, un grupo de gente se dedica solo a cortar, otro grupo de gente se dedica solo a extruir filamento, otro grupo de gente se dedica solo a certificar o unir un filamento de una botella con otro. Entonces, haciéndolo esto un poco realidad, en breve Johnny nos va a mostrar cómo cortar una botella con este cortador de rodamientos seguro. Y solo cortar, él va a solo cortar o nos vamos a cortar una botella, ¿cierto? Y eso nos va a permitir tener un rollo de estas características. Listo para entregárselo a otra estación o grupo de trabajo que se encargue de transformar esto en filamento. Solo transformar esto en filamento. Esto permite entonces sistematizar el trabajo y hacer una, no sé, pseudo fábrica artesanal de creación de filamento social y sustentable. Un poco más acá hay una máquina que permite unir el filamento producido por 2 botellas, que no es mucho, digamos. Aquí hay una botella probablemente, y unirlo con otra, de tal forma de lograr un embobinado completo de 1 kilo o aproximadamente 1 kilo. ¿Y cómo es el proceso aquí, Javier? Es muy interesante. Esta máquina también es de Tillman Design, y lo que hace es que se introducen los 2 extremos de los filamentos que se quieren unir, no solo reciclado, sino que también filamento industrial, y lo que hace a través de esta bobina calentar por inducción una pieza de acero que está ahí, que significa que es ferroso, y la inducción es que calienta solo esa sección, y luego 2 motores acá hacen presión mientras está caliente y derretido para que se fusionen los 2 extremos. Luego lo enfría y empieza a embobinar. Aquí tiene que haber un proceso de certificación de tal forma de que la unión sea resistente y cumplan los diámetros del filamento. Después tenemos la impresora donde en este momento no estamos imprimiendo nada. Pero acá ponemos el filamento reciclado, por ejemplo, de esta manera, pudiendo tener una bobina de un solo color. Lo que después nos permite el ajedrez, por ejemplo, y lograr piezas tan bellas como estas. Mesa de ajedrez. Ahí faltó la luz. Acá tenemos nuestra botella lavada, como pueden ver. Ya le sacamos la bebida restante que tenía dentro. Y para poder limpiar esto, que es importante este pegamento, que lo vamos a sacar con W40 o acetona, tenemos que inflarla primero. Que sería hacer esto, para lograr esto. Si se pueden dar cuenta ahí ya las celdas que hay acá ya no se notan tanto. Esta parte no la vamos a utilizar, solamente esta parte de acá. Esta botella está inflada y está preparada para el corte.
Y eso es una válvula de bicicleta. Sí, esta es una válvula de bicicleta que el Javier implementó para la tapa, para poder inflar y también para que no se fugue el aire, que es importante. Ya tenemos nuestra botella inflada, miren, si se pueden dar cuenta. Golpéala a ver. Y ahora vamos a hacer el proceso de limpieza de este pegamento que tenemos acá. Y es más fácil limpiar. Ahora vamos al siguiente paso, que es cortar la botella. Tomamos una tijera, le llevan un poquito de presión. Ahora vamos al siguiente paso. Cortamos. El primer corte no es necesario que sea totalmente parejo, porque ahora vamos a emparejar bien la botella. Ahora le sacamos la tapa, esta tapita de acá, y hacemos el último corte, que sería para emparejar nuestro corte de la botella. Se dan cuenta que queda con esto, con estas astiquitas de plástico. Mira, la idea es que no quede así, la idea es que quede parejo, y para eso le pegamos este corte. Pasarle esta maquinita, que es una cortadora manual, Taxiclo, obvio. Le hacemos un pequeño pasador acá. La idea es que sea delgado o un poquito más grueso. ¿Se nota ahí? Perfecto. Sí, acá. Entonces ahora la vendemos acá. La pasamos por acá. Y procedemos a cortar. Aquí ya tenemos el proceso de corte. El primer corte no va a salir parejo porque recordemos que está emparejando el corte que hicimos inicialmente. Después tendría que empezar a tirar el corte más parejo. Y ahora lo otro, cuando le queremos dar la medida exacta, acá tenemos estas plaquitas, nuestros insertos Taxiclo. Ahí pueden ver, tenemos diferentes medidas, de 2 milímetros, 1 milímetro. Entre más espesor tiene la botella, más delgada tiene que ser la tira. Por lo general acá en Chile trabajamos entre 9 y 10 milímetros de anchura del corte, por el tipo de botella que se trabaja acá en el país. Entonces tendríamos algo así. Así quedaría nuestro corte. Del Yo corte. creo que es importante reflexionar sobre las posibilidades y el potencial, ¿sí? El potencial que tienen estas máquinas o este método de reciclar el PET de una manera artesanal. El PET es uno de los contaminantes que tenemos en todo el planeta y lamentablemente los países pobres tienen aún más. Y es una manera económica y distribuida de cómo reciclar plástico. Comunidad circular inicialmente se está enfocando en la gente en privada de libertad. Hemos comenzado ahora en la penitenciaría de Santiago el primer taller de reciclaje de botellas, donde vamos a partir con el consumo de ellos. Y esto les va a permitir a la gente privada de libertad empezar a formarse en lo que va a ser un oficio del futuro, o sea, reciclar de manera artesanal las botellas de plástico para generar valor, como el filamento o después una pieza de ajedrez, por ejemplo. El reciclaje artesanal, a diferencia del industrial, permite hacerlo de menor escala, de manera distribuida y que retribuya a todas las personas. Esas son como las virtudes y las cosas que brinda un programa o los programas que PET Ciclo en el fondo busca La desarrollar. basura para mí es una oportunidad para reciclar, para reutilizar, para generar una economía. Porque como dice el dicho, tu basura es mi tesoro. Entonces, ¿qué encontramos en la basura? No solamente basura orgánica, que también se puede hacer composte, también se puede generar abono para las plantas. Ahí hay un paso también adelante. Se puede encontrar plástico, lo que estamos trabajando acá, el PET, aluminio, cartón,
papel. ¿Y en qué nos referimos cuando hablamos de economía? Al tío que está sacando lata en los basureros, a la tía que anda rescatando cartón en el carrito, a los cachureros que andan rescatando todos los días ropa, zapatillas, diferentes cosas que podemos pillar en la basura. Entonces, estamos creando conciencia de reciclar, estamos creando una conciencia circular y estamos también haciendo una economía. Y una economía que a todos nos beneficia. Hay un sitio muy bueno que estamos creando y auspiciando que se llama petworldmap.org, que lo que busca es crear un catálogo mundial de botellas PET y de esta manera facilitar el proceso de reciclaje. Es importante también incluirlo en los colegios para que los niños aprendan esto desde la práctica. Desde muy pequeños ellos pueden ser partícipes y contribuir a una cadena de reciclaje distribuida y que además ocurre en el kilómetro cero. Es como ir a minar en Minecraft. Vamos a ir a buscar botellas de color. Sí, ¿no? Al parque. Yo creo que sí. Y tal vez encontramos la botella de color que necesitamos para hacer un ajedrez de otro color. Sí, pues para ¿Quieres poder ajedrez? tener más variedad. ¿Sí? Buena idea. Vamos. ¿No?